Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 11 de diciembre de 2020. Bueno, otra interesante semana en el Standard & Poor's donde vemos acá que por primera vez en su historia tocó los 3.700 puntos y ahora está haciendo una toma de ganancias absolutamente normal, pero aún así la verdad es que no deja de sorprender la fortaleza que tienen las acciones del Standard & Poor's y más aún las del Nasdaq, que están subiendo más a lo largo de este año, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha sido este año, ¿no? Este año en el que ha pasado de todo. Hemos tenido el mercado bajista más rápido de la historia, donde el Standard & Poor's cayó 34% en 5 semanas, y sin embargo estamos terminando el año no solo positivo, sino por encima del promedio histórico. O sea, si yo tomo la ganancia acumulada del Standard & Poor's a lo largo del año, acá en esta línea roja yo tengo marcado el valor del Standard & Poor's del 31 de diciembre, y si tomo el rendimiento del Standard & Poor's a lo largo de este año, veo que está más o menos en un 13%. Como para que se hagan una idea, el Standard & Poor's nació en el año 1926, con lo cual está por cumplir sus 100 años de vida. Y si uno toma el promedio anual histórico del Standard & Poor's entre los mejores años y los peores años, el resultado que da es que a lo largo de sus casi 100 años de historia, el índice Standard & Poor's ha rendido más o menos un 10% promedio anual. En este año, donde ha pasado de todo, está subiendo en este momento un 13%, con lo cual, si esto sigue así, va a terminar el año subiendo más incluso que su promedio histórico, y el Nasdaq 40% de suba a lo largo de este 2020. La verdad que es sorprendente, pero al mismo tiempo nos muestra qué importante es, por un lado, no dejarnos llevar por las emociones, y por el otro, invertir siempre teniendo presente qué es lo que compramos y por qué lo compramos. O sea, por qué tenemos en nuestro portafolio las empresas que tenemos en la proporción que las tenemos, y qué tendría que pasar para que ya no nos guste y querramos venderla. Eso es sumamente importante porque, a ver, con todo lo que ha pasado este año podemos poner 10.000 ejemplos sobre cómo funciona la psicología de los inversores. Por ejemplo, vamos a poner una persona que, vamos a volver al principio del año, acá en enero, el primer trimestre del año. Vamos a suponer, por ejemplo, una persona que el 1 de enero tenía comprado el índice Standard & Poor's, y vamos a suponer que tenía, no sé, $10.000 o $100.000 como para hacer un número redondo. Vamos a suponer esta persona que tenía $100.000 al 1 de enero y estaba comprado en el Standard & Poor's, o sea, una inversión absolutamente pasiva, segura, o sea, que rinde el rendimiento del mercado, o sea, que no estaba asumiendo un nivel de riesgo excesivamente alto, estaba asumiendo el riesgo normal de las acciones. Bueno, esa persona, para cuando arranca el coronavirus, más o menos tenía un rendimiento acumulado del 5%, o sea, habían pasado menos de 2 meses del año y ya tenía acumulado un 5% de ganancia. Si tenemos en cuenta que la inflación de Estados Unidos es menos del 2%, está bastante bien. Ahora, ¿qué pasa? Viene la baja fuerte del coronavirus, que llega a bajar casi un 34%, si yo lo tomo desde el principio, más o menos baja un 34% el Standard & Poor's desde el máximo histórico. Pero vamos a suponer que esta persona, yo acá en la línea, esta línea negra que marqué acá, sería la mitad del recorrido de toda la baja. Vamos a suponer que esta persona se aguanta al principio de la baja porque cree que puede ser una baja temporal y que después puede recuperar, pero vamos a suponer que acá, más o menos en la mitad de la baja, por supuesto la persona no sabía que estaba vendiendo en la mitad de la baja, pero para el ejemplo no sirve, vamos a suponer que la persona acá, en la mitad de la baja, decide vender. Claro, cuando ve todo lo que vino después, habrá dicho: qué bien que vendí, qué bien que me salí del mercado. Pero lo cierto es que de $100.000 que tenía, más o menos le quedan, perdió un 12%. Vamos a suponer que le quedaron $88.000. O sea, de $100.000 que tenía al principio del año, le quedan $88.000. Ahora bien, el mercado empieza a recuperarse en marzo. Tengamos en cuenta que, según la teoría prospectiva de Daniel Kahneman, lo que él dice es que las pérdidas nos duelen muchísimo más, el doble, dice él. O sea, las pérdidas de dinero en el mercado
nos duelen más del doble de lo que nos alegran las ganancias equivalentes. O sea, esta persona acá pierde, en este ejemplo, $12.000. Lo que dice Daniel Kahneman es que él dice, esos $12.000 que esta persona perdió le van a doler más del doble de lo que lo alegraría haber ganado $12.000 en el mercado. Porque perder dinero en el mercado, o mejor dicho, perder dinero en general, nos duele mucho. Y lo que hacemos para intentar evitar perder es contraproducente, pero es mucho más intenso de lo que podemos hacer para intentar ganar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el mercado empieza a recuperarse, pongámonos en la mente de esa persona, el mercado empieza a recuperarse, es muy difícil para esa persona psicológicamente, emocionalmente, volver a entrar en el mercado, porque han pasado apenas unos meses en el cual tuvo que asumir una pérdida y salió perdiendo $12.000 en este caso, y volver a entrar en el mercado psicológicamente es muy difícil para esa persona. Entonces le cuesta mucho. Y si nos vamos ya al día de hoy, en el que el mercado está acumulando una suba del 13%, nosotros podemos decir, si esa persona hubiera sido consciente de lo que compraba, hubiera sido consciente de por qué estaba invertida en el mercado, hoy no estaría 12% abajo, sino que estaría 13% arriba. ¿Por qué? Porque no se hubiera dejado llevar por las emociones, hubiera tenido claro por qué estaba invertida, y eso es lo más importante de todo. O sea, el miedo a evitar caídas de corto plazo, entrando y saliendo en el mercado para tratar de evitar esos momentos de estrés, de volatilidad. Entonces cuando la volatilidad sube mucho me salgo y espero a que las cosas se calmen, puede llegar a ser muy costoso en cuanto al rendimiento de largo plazo de nuestras inversiones. Entonces aumenta mucho la probabilidad eso de que no le ganemos al índice en el largo plazo. Entonces todos los errores, todo este tipo de errores se pueden evitar cuando compramos empresas que entendemos, que conocemos sus ventajas competitivas de largo plazo, y que de esa manera, cuando vienen los momentos de mucha volatilidad, vienen los momentos de incertidumbre, nosotros podemos mantenernos tranquilos. Porque, por ejemplo, si estábamos comprados en empresas tecnológicas como, no sé, Facebook, Apple, Amazon, o incluso empresas como Disney que cayeron mucho, o empresas como Visa que también cayeron mucho, cuando uno analizaba ese portafolio de inversión, y lo analizaba obviamente con la información que teníamos en febrero, que no era mucha, pero más o menos uno analizaba lo que estaba pasando, uno podía ver que a pesar de que las acciones de Facebook, por ejemplo, que estaban cayendo, uno veía que es una empresa que tiene $60.000 millones en cash, listos para cuando los necesite, que tiene 4 de las 6 redes sociales más importantes del mundo, que tiene más de 2.000 millones de usuarios entre todas las redes sociales que tiene una capacidad de crecimiento y de monetización de esos usuarios muy grande, uno tenía toda la lógica para pensar, ¿por qué voy a vender esta empresa? Porque está cayendo. Si es una muy buena empresa, está cayendo por la emocionalidad del mercado. Entonces no tiene sentido que la venda. Al contrario, si puedo, compraré un poco más, pero es muy difícil emocionalmente comprar cuando todos los otros vendes porque está yendo en contra del mercado. Entonces, lo importante es esto. Lo importante es que si sabemos lo que compramos y lo mantenemos a largo plazo porque confiamos en las ventajas competitivas de las empresas en las que estamos invertidos, a la larga nos va a ir bien, como esta persona, este inversor hipotético, que si hubiera vendido muy rápido le hubiera ido mal, pero si hubiera confiado en las empresas en las que estaba invertido a largo plazo le hubiera ido bien. De la misma manera, si nosotros, en vez de intentar entrar y salir evitando la volatilidad, volviendo cuando la situación se calme, en lugar de intentar hacer eso que es muy estresante y que es imposible que nos salga bien a largo plazo, porque capaz que nos sale bien una vez, capaz que nos sale bien 2 veces, 3 veces, pero a largo plazo es imposible que nos vaya bien. Bueno, si evitamos hacer eso y compramos buenas empresas, vamos a estar haciendo bien el trabajo en un principio y vamos a cosechar en el futuro los resultados de esas inversiones. Por supuesto, no es tan divertido como estar mirando el mercado todos los días, estar tratando de adivinar cuándo va a subir, cuándo va a bajar, no es tan divertido,
pero a la larga lo que ha mostrado gente como Warren Buffett, lo que ha mostrado gente como Peter Lynch, es que ese tipo de análisis, ese tipo de estrategia es la que a largo plazo le gana al índice y nos permite a nosotros poder cumplir con nuestros objetivos de inversión. Entonces, ese es por lo menos la primera recomendación que quiero dar. Y la segunda es con respecto a el oro. O sea, los clientes de Grupo Carey saben, y bueno, y los que han visto estos videos también, de que siempre yo recomiendo 5 a 10% de oro en el portafolio, principalmente como un seguro contra la volatilidad y seguro contra bajas del mercado, pero además porque la coyuntura en este momento, o lo que ha pasado durante este año con la Fed y lo que ha hecho la Fed para ayudar al gobierno a soportar un poco mejor la crisis, motiva un poco a que tengamos expectativa de que puede ser que aumente un poco nada más, la inflación en Estados Unidos durante el año que viene. Así que voy a tratar de explicar esto de la manera más didáctica posible, espero que me salga. Vamos a ver primero el oro, y comento esto porque claro, si yo analizo el oro, también veo su rendimiento acumulado. El oro está subiendo 21% en el año. Claro, había llegado a subir muchísimo más a medida que la información de las vacunas fue llegando, a medida que la gente se fue tranquilizando, fue abandonando el oro y fue metiéndose más vale en renta variable, en empresas, en acciones, y eso, bueno, provocó que el oro desde agosto venga bastante a la baja. Pero aún así, 21% de suba en el año es una suba bastante considerable. Ahora bien, si alguien está tentado a vender su 5 a 10%, o incluso si tiene un poco más, de oro o de Barrick Gold, por ejemplo, o de Yamana Gold, que son CDRs que tenemos en Argentina, mi sugerencia es que tenga un poco de paciencia con respecto a eso, porque la situación tal como se dio este año puede haber sentado las bases para que el año que viene la inflación en Estados Unidos se acelere un poquito, y eso ayude, por supuesto, a que el oro vuelva a ser un gran protagonista del año, como también lo ha sido durante este. Entonces, voy a tratar de explicarlo, arrancando básicamente con el sistema de reserva fraccionaria y la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque necesito explicar el concepto de reserva. Esto funciona así. Cuando una persona en un banco comercial hace un depósito, por ejemplo, $1000, como dice acá, el banco lo que hace es guardar en reserva, en este caso guarda el 10%, y 900 los presta. Entonces, esa persona, mejor dicho, ese banco, acaba de crear de la nada $900, que es lo que se llama creación secundaria de dinero. O sea, una persona vino, depositó $1000, el banco dejó 100 y $900 los prestó a un tercero que vino a pedir un crédito. Esa persona con los $900, supongamos que se fue a otro banco, puede haber sido el mismo banco, pero vamos a suponer que se fue a otro banco, depositó los $900 y por lo tanto el banco que hizo, guardó el 10% y prestó $810 a otro cliente que hizo exactamente lo mismo. Entonces, esto es lo que se llama creación secundaria de dinero, que es lo que provoca el sistema de reserva fraccionaria. Obviamente hay mucha controversia con respecto a esto, pero bueno, así es como funciona el sistema. La creación secundaria de dinero que la hacen los bancos comerciales suele ser mucho mayor de lo que es la creación primaria de dinero, que es lo que hace la Fed. Y esta fue la razón por la cual no hubo inflación durante la última década, pero vamos a ver qué es lo que puede pasar a partir del año que viene. Para eso necesito obviamente explicar brevemente, en general, muy en general, cómo es la hoja de balance de un banco. Tenemos, por supuesto, en el activo tenemos los créditos y los préstamos que ha dado a clientes. Tenemos securities, que en general son bonos del Tesoro de Estados Unidos, bonos hipotecarios, algún tipo de, no sé, obligación negociable, bono corporativo. Después tiene las reservas, que son justamente esta reserva que se guarda el banco cuando le hacen un depósito. Y después tiene también dinero en efectivo. En el pasivo, por supuesto, tiene los depósitos, tiene deuda que puede haber contraído con otros bancos y tiene su equity. Entonces, ¿qué pasó en 2008 y por qué es diferente a lo que puede pasar ahora en 2020-2021?
Lo que pasaba en 2008 era que los bancos, si yo miraba el balance de los bancos, tenían un problema muy grave de capitalización. O sea, el problema de los bancos estaba acá fuertemente en el activo. ¿Por qué? Porque esta parte de securities, que en aquella época era más grande, estaba compuesta en gran parte por bonos hipotecarios, por CDOs, o sea, por activos que eran activos tóxicos. Entonces, eran activos tóxicos que cayeron muchísimo de valor, y por supuesto también, como la economía estaba en una fuerte recesión, los créditos y los préstamos que tenían los bancos también habían caído de valor porque había aumentado la tasa de incobrabilidad. Entonces la Fed se encontraba con que los bancos comerciales tenían un grave problema acá, en la hoja de balance del banco, porque las securities estaban valiendo cada vez menos y los préstamos, los créditos se le estaban cayendo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la Fed? La Fed actuó acá, en la parte de las reservas. O sea, ¿qué hizo la Fed? La Fed dijo, mira, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, te voy a comprar acá las securities que vos tenés, los bonos hipotecarios, todos estos bonos basura que resultaron, que fueron hipotecas subprime. Yo lo que te voy a hacer es te voy a comprar esos activos que vos tenés, también te voy a comprar bonos del tesoro, te voy a comprar la mayor cantidad de activos que pueda, pero no te voy a dar dólares. Lo que te voy a dar son reservas bancarias. O sea, acá en Argentina las reservas se las conocen como encajes. Supónganse esto, que viene la Fed y dice, mira, yo te voy a comprar, no sé, 100 millones de dólares de securities que vos tenés acá, pero no te voy a dar 100 millones de dólares en cash, en dinero en efectivo. Lo que te voy a dar es 100 millones de dólares de reservas. ¿Para qué? Para que vos después, al cumplir con este sistema de reserva donde vos tenés que ir guardando siempre el 10%, si yo te aumento la parte de las reservas, te doy permiso a vos para que incrementes los créditos, para que incrementes los créditos que podés darle a las personas. Entonces, sin necesidad de que te incrementen los depósitos, vos vas a poder, gracias a que yo te incremento las reservas, te van a disminuir las securities, pero vos vas a estar habilitado legalmente para ofrecer más créditos y préstamos a los clientes. Entonces yo ahí soluciono dos problemas. Por un lado, te quito estos activos que son tóxicos, te engroso las reservas, con lo cual te capitalizo, con lo cual la gente ya no va a dudar de tu poder para hacer frente a tus obligaciones, y vos al mismo tiempo, como vas a tener reservas, vas a poder dar crédito a la gente, vas a poder dar crédito a las empresas. Entonces, de esa manera, yo soluciono tu problema y al mismo tiempo te permito a vos dar crédito para que la economía se recupere más rápido. Y eso fue lo que pasó acá. En la línea azul vemos la hoja de balance de la Fed, todos los activos que fue comprando de parte de los bancos, y en rojo vemos la parte de las reservas excedentes de los bancos. Vemos esta parte cómo fue incrementándose, la vemos acá. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que en aquel momento no hubo inflación, porque el dinero quedó metido acá. O sea, la Fed compró activos y le dio a los bancos reservas, o sea, no le dio dinero en efectivo, o sea, ese dinero no salió a la calle. Pero ¿qué fue lo que pasó? Como veíamos acá, la creación secundaria de dinero, que es la mayor parte de aumento de la base monetaria en una economía, se da cuando los bancos dan créditos a sus clientes. Lo que no pasó en la última década fue que se acelerara mucho la tasa de créditos y préstamos. ¿Por qué? Porque la Fed bajó las tasas de interés. Entonces, las tasas de interés de largo plazo, cuando la Fed compraba securities y compraba bonos del tesoro a 10 años, a 30 años, eso provocó que la tasa de los bonos a 10 años, a 30 años cayera mucho, y por lo tanto los bancos veían que su margen de ganancia al dar créditos no era muy alto. Entonces, la Fed salvó a los bancos, recapitalizó a los bancos, pero los bancos no vieron el incentivo para dar créditos, para dinamizar un poco la economía con respecto a los créditos, porque vieron que los márgenes de ganancia que iban a tener eran muy bajos y que si querían obtener márgenes más altos iban a tener que prestar dinero a gente que era más riesgosa, y por lo tanto prefirieron no prestar dinero a gente más riesgosa, y eso provocó que, como vemos acá, la mayor parte de las reservas que la Fed le dio a los bancos quedaron metidas en los bancos. O sea que es dinero que
no se convirtió en base monetaria. O sea, es dinero que no se trasladó a la economía real. O sea, no se trasladó a la base monetaria. Es dinero que quedó metido adentro de los bancos. Y eso vemos acá. La M2 que vemos acá, para calcular la M2, se suma los billetes y monedas en poder del público y los depósitos a la vista en los bancos por parte de los clientes en los bancos. Lo que vemos acá es que a pesar de todo lo que la Fed emitió, la cantidad de depósitos en los bancos no aumentó mucho. Vemos acá pequeños saltitos acá y acá, pero no vemos una gran aceleración de la oferta monetaria y sí vemos una importante caída en la velocidad de circulación del dinero. O sea, vemos que con motivo de que la gente se asustó, el dinero empezó a circular cada vez menos. La gente ahorró, la gente prefirió no gastar tanto su dinero y el dinero empezó a cambiar de manos a menos velocidad de lo que venía circulando antes de la crisis. Y vemos que eso se fue profundizando a medida que pasaron los años hasta que este año pasó esto. Pero fíjense lo que pasó este año. ¿Qué pasó con la M2? Que acá no subió demasiado y acá sí. ¿Qué pasó en 2020 para que la oferta monetaria haya aumentado tanto, siendo que la Fed hizo prácticamente lo mismo que hizo hace 11 años atrás, y en este momento no aumentó mucho la oferta monetaria, pero en este momento sí aumentó? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, acá la Fed básicamente hizo casi lo mismo. O sea, le compró securities a los bancos, en este caso mayormente eran bonos del tesoro, porque hay que decir la verdad, digamos, hay que decir que en 2020 los bancos no estaban pasando por una mala situación, no había ningún problema de capitalización de los bancos, con lo cual la Fed básicamente usó a los bancos de intermediarios. ¿De intermediarios con quién? Con el gobierno de Estados Unidos, porque la Fed no puede comprarle bonos del tesoro directamente al gobierno de Estados Unidos. Entonces, en este caso, en 2008, el problema eran los bancos. Entonces la Fed directamente actuó para rescatar a los bancos, para ayudar a que los bancos no quebraran. En 2020 es diferente. La Fed en 2020 usó a los bancos como intermediarios para comprar bonos del tesoro del gobierno de Estados Unidos, que necesitaba aumentar mucho su déficit, o sea, su cantidad de deuda, para ayudar a la gente y a las empresas porque se estaban quedando sin trabajo y porque había una crisis muy grande por el coronavirus. Entonces acá la Fed hizo exactamente lo mismo, o sea, le compró securities a los bancos y les aumentó las reservas. O sea, no les pagó con dinero en efectivo, les pagó con reservas. Y eso es lo que vemos acá. Vemos que venía la hoja de balance de la Fed y en 2020 venía disminuyendo y en 2020 da otro salto grande y las reservas de los bancos también dan otro salto grande. Pero, ¿cuál fue la gran diferencia de este año? Que lo vemos en este gráfico. Bueno, a ver, ¿qué vemos en este gráfico? En azul está el cambio anual, o sea, el porcentaje de cambio anual de los depósitos de los bancos, o sea, cuánto cambiaron los depósitos de los bancos de un año al anterior, cuánto cambió la hoja de balance de la Fed de un año al anterior, o sea, es esto mismo que vemos acá en azul, pero mostrado como porcentaje de cambio con respecto al año anterior, y en verde las transferencias del gobierno, o sea, cómo fueron variando las transferencias del gobierno a lo que podríamos decir la economía real. Lo que vemos acá es que en 2008-2009 vemos acá cómo la hoja de balance de la Fed de repente de un año para el otro sube muchísimo, que fue este momento donde la Fed salta acá y de repente empieza a comprar muchos bonos del tesoro. Vemos acá el cambio porcentual rápido que hace la Fed y se mantiene comprando bonos del tesoro durante bastante tiempo hasta que después ya baja a cero, cuando acá ya vemos que se estabiliza la primera vez, después tenemos un par de oleadas más, pero eventualmente se estabiliza. Las transferencias del gobierno, vemos que el gobierno no transfirió dinero a la economía real en 2008-2009, y fíjense los depósitos de los bancos, tampoco subieron. O sea, los depósitos de los bancos, volvemos a decir, forman parte de la M2, de la oferta monetaria. Vemos que acá, en 2008, los depósitos de los bancos, fíjense que incluso cayeron, más llegando a 2010-2011.
O sea, a pesar de que acá vemos que la Fed estaba comprando muchos activos, estaba aumentando mucho su hoja de balance, que es lo que vemos acá, lo que vemos es que la cantidad de depósitos de los bancos no variaba mucho con respecto al año anterior, por lo que veníamos diciendo acá, que en 2008 fue un problema de la Fed con los bancos. Fue un problema que no se trasladó a la economía real. O sea, la Fed compró securities y les dio reservas a los bancos y ya está, quedó ahí. Entonces no se trasladó a los depósitos de los bancos. Esto no se trasladó a la economía real. Entonces, el quantitative easing, lo que se llama el quantitative easing, la flexibilización cuantitativa, no es inflacionaria en sí misma. Cuando se hace una flexibilización cuantitativa como hizo la Fed en 2008 o como cuando hizo Japón en 2000 a 2004, no es inflacionario, porque queda todo acá adentro, de los bancos, y a menos que los bancos incrementen mucho la cantidad de préstamos y de crédito, no se produce creación secundaria de dinero, por lo tanto no aumenta la inflación. Ahora, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó en 2020? En 2020, la Fed sí utilizó a los bancos como intermediarios para darle dinero al gobierno, porque el gobierno estaba necesitando aumentar mucho la cantidad de bonos del tesoro emitidos y no tenía tanta liquidez, no tenía a quién se los compre. Entonces la Fed dijo, bueno, vos emitilos que yo a través de los bancos los voy a adquirir. Y eso fue lo que vimos acá. Acá vemos cómo sube la cantidad de activos de la Fed. En este caso son mayormente bonos del tesoro, aunque hay también bonos corporativos. Pero esto es la Fed ayudando al gobierno de Estados Unidos, que tenía que aumentar mucho la cantidad de bonos emitidos para que no le suba mucho la tasa de interés. Entonces el gobierno de Estados Unidos se pudo financiar en el mercado emitiendo bonos del tesoro a tasas de interés ridículamente bajas de menos del 1% a 10 años. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo el gobierno con ese dinero? El gobierno sí volcó el dinero a la economía real, y es lo que vemos acá en verde, las transferencias del gobierno a la economía real. Es lo que vemos acá en verde, que ahora cayó bastante con respecto al año anterior, pero vemos que al principio sube fuerte. Y en azul vemos cómo aumentan los depósitos de la gente en los bancos. ¿Por qué pasó eso? Porque el gobierno le dio cheques a las personas y a las empresas de Estados Unidos y también ayudó a los que piden seguro de desempleo. Entonces, ese dinero que emitió el gobierno con bonos del tesoro sí se volcó a la economía real. Entonces, en este caso, puede ser que en 2021 veamos un aumento de la inflación. Y por favor, no quiero que esto parezca que la inflación va a subir al 10% en Estados Unidos. No. O sea, calcúlenle que ya un 3% de inflación en Estados Unidos sería muchísimo, porque dependemos de esto. O sea, ¿de qué depende de que haya mucha inflación en Estados Unidos o que haya un aumento de la inflación en Estados Unidos a partir de 2021? Dependemos de varias cosas, entre las cuales está la velocidad de circulación del dinero. Por ahora el dinero en Estados Unidos está circulando menos que nunca. Si esto se recupera, podría llegar a ser que se empiece a trasladar un poco a precios. Y vuelvo a repetir, un 3% de inflación, o sea, cualquier inflación por encima del 2% va a generar una cierta preocupación en Estados Unidos. Cualquier movimiento inflacionario por encima del 2% generaría un poco de preocupación, y eso haría que la gente vuelva a intentar refugiarse en oro, y por lo tanto si tenemos barril gold, tenemos Yamana o tenemos gold comprado, nos vamos a ver beneficiados, y por eso es que no conviene salirse 100% de oro y mantener aunque sea un 5 a 10% de oro en el portafolio. Entonces, tengamos en cuenta esto, que si llega a aumentar un poco la circulación del dinero, puede ser que veamos una aceleración inflacionaria. Y vuelvo a repetir, no estoy diciendo que va a haber 5 o 10% de inflación, sino que al menos haya un poquito de aceleración inflacionaria en Estados Unidos, que obviamente, teniendo en cuenta lo baja que es la inflación, generaría un poco de preocupación. Entonces, tengamos en cuenta si tienen oro, si tienen Bitcoin, como para mantenerlos al menos un pequeño porcentaje, por si llega a pasar esto, que vuelvo a repetir, no estoy queriendo alarmar, pero podría llegar a pasar por esto que se ha dado durante este año, donde el dinero que emitió la Fed sí se volcó en parte a la economía real. Y si yo me baso en esta metodología para crear mi cartera de inversión,
yo analizo los drivers económicos, políticos y emocionales, y como ven acá que dice la metodología, el 70% del rendimiento de mi portafolio es atribuido al tipo de activo elegido. O sea, si elegí acciones, si elegí bonos, si elegí oro, si elegí cash, si elegí petróleo, cobre, cualquier cosa, la mayor parte del rendimiento de mi portafolio va a estar dada por el activo que yo elegí. Entonces, teniendo en cuenta esto, conviene que tenga al menos un 5 o un 10% metido en oro por si llega a haber una aceleración de la velocidad de circulación del dinero y puede haber una pequeña aceleración de la inflación en Estados Unidos. Porque si yo tengo que elegir el activo, los activos en los cuales elijo, yo vengo al gráfico acá y digo, bueno, crecimiento económico e inflación. ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar en 2021? Entonces, bueno, yo creo que las economías del mundo, la gran mayoría van a crecer, y lo que me falta decidir es, bueno, ¿qué va a pasar con respecto a la inflación? Entonces, miro un poco la inflación y digo, bueno, cuando hay mucho crecimiento económico con baja inflación, me conviene tener acciones de países desarrollados o acciones de países emergentes, como por ejemplo Alibaba en China, por ejemplo. Cuando hay crecimiento económico, como lo debería haber el año que viene, y la inflación me aumenta un poquito, fíjense que las recomendaciones son exactamente las mismas, pero agrega un poquito de oro. En Argentina, si hacemos este mismo ejercicio para Argentina, en vez de oro podríamos decir dólar, porque para el argentino el dólar es un refugio de valor. Entonces, no sabemos para nada cómo va a ser el 2021, lo que sí sabemos es que esto me preocupa un poquito, de que la gente se deshaga del oro, teniendo en cuenta que podría llegar a haber un poquito de aumento de la inflación. Entonces, si nos basamos en esta metodología y tenemos en cuenta este escenario donde podría haber un poquito de inflación más en Estados Unidos con crecimiento económico, tener acciones de mercados desarrollados, acciones de mercados emergentes y un poquito de oro en el portafolio nos va a venir muy bien. Por supuesto, si no se da, si la velocidad de circulación del dinero no aumenta, si la inflación de Estados Unidos continúa estando apenitas en el 2% o incluso abajo, lo que va a pasar es que el 90% o 95% restante de nuestro portafolio, que va a estar invertido en empresas, sobre todo en empresas tecnológicas, va a tener un excelente rendimiento y en general el portafolio nuestro va a tener un muy buen rendimiento en 2021. Pero por supuesto con menor volatilidad que si no nos hubiéramos cubierto un poquito con un poco de oro. Así que yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.